Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Capítulo 67. Entendiendo el sufrimiento. Hola chicos. Quiero felicitaros, tanto al público como a mí. Cuando publiqué el último capítulo, pensé que me iban a criticar duramente por mostrar a la madre de Eri como algo más que pura maldad. Sobre todo cuando empezaron a pedir la cabeza de la madre de Eri. Pensé que este capítulo me traería muchas críticas negativas, pero no he recibido ninguna. Ni una sola. Primero, quiero agradecerles a todos por su apertura y aceptación de mi situación. Son geniales y les estoy muy agradecido. También me gustaría darme algo de crédito porque no creo que esto hubiera sido aceptado tan fácilmente si no lo hubiera escrito bien. No me gusta presumir, sobre todo porque sé que no soy precisamente un escritor brillante. Pero creo que esta vez lo hice bien. Ah, y una cosa más. Quizás hayan notado que les puse título a todos los capítulos. Cuéntenme qué les parece. De cualquier modo, veamos si puedo seguir así. Entonces, dime exactamente qué pasó, le dijo Izuku a su hijo. Los dos se habían mudado de nuevo a la oficina de Izuku, y después de que este echara a todos los demás, quedaron solos. Izuku y Yami estaban sentados en lados opuestos de su escritorio. Yami había estado confundido desde lo ocurrido con la madre de Eri. Como si no entendiera del todo lo que había oído. O como si no pudiera procesarlo. E incluso ahora tenía una expresión de desconcierto. Un pico enorme. Un pico enorme. Yami intentó usar las manos para mostrar el tamaño del pico, bajando uno lo más cerca posible del suelo y levantando el otro lo más alto posible, con un poco de dificultad. ¡Qué tristeza! Fui a ver, hablabas de Eri, estaba confundido, ella, murió, pero sigue viva. La madre de Eri, la entregó, y aún así estaba triste. Un hombre malo la lastimó, muy mal. ¿Pero por qué? Ah. Yami todavía se está acostumbrando al mundo. No es de extrañar que cosas como esta lo confundan. Izuku suspiró. Parecía que lo más difícil del día no había pasado. Yami, bien. Analicemos esto paso a paso. Empezando por la madre de Eri. Yami asintió. ¿Por qué entregó a Eri? ¿Por qué regresó? Bueno, como sabes, el don de Eri es muy peligroso, sobre todo si quienes la rodean no saben qué hace. Y cuando Eri lo desarrolló, obviamente nadie sabía qué hacía, explicó Izuku. Así que cuando el padre de Eri la tocó, cuando apareció su don por primera vez, murió. Yami asintió. Recordó haber oído hablar de esto. Claro, le recalcaron que fue un accidente y que Eri estaba muy disgustada por ello. Y como puedes imaginar, la madre de Eri no estaba contenta con la muerte del amor de su vida. Y en su rabia y dolor, se desquitó con Eri. Culpó a Eri de su muerte, le dijo que estaba maldita, la dejó con su abuelo y luego la abandonó, dijo Izuku, haciendo una pausa para que Yami pudiera asimilarlo. El niño Green se detuvo a pensarlo. Intentó ponerse en el lugar de la mujer. ¿Cómo reaccionaría si Eri o alguno de sus hermanos matara accidentalmente a Izuku? En cuanto ese pensamiento cruzó por su mente, Yami frunció el ceño. Sintió un intenso dolor en el pecho al pensar en perder a Izuku. Izuku le había dado todo. Fue el padre que nunca supo que necesitaba en su vida y le abrió las puertas a un mundo completamente nuevo. Era amable y paciente, y se preocupaba muchísimo por él y sus hermanos, y, sinceramente, Yami no sabe qué haría si eso sucediera. Pero trataría al hermano que lo hizo igual que la madre de Eri.
Aunque fuera un accidente. Recordó el momento en que Izuku se desplomó. Toda la negatividad que sentía cada persona en la casa. El intenso miedo y la desesperación que infundían en los corazones de cada niño. Honestamente, Yami no cree que pueda sentir nada más que pena por quien haya tenido la mala suerte de hacer eso. Entonces, ¿por qué la madre de Eri hizo lo que hizo? ¿Por qué? Preguntó Yami, todavía confundida. Fue un accidente. Estaba triste. ¿Por qué hizo eso la mamá de Eri? Yami, tienes la capacidad de ver lo que sienten los demás, no todos pueden hacerlo, le dijo Izuku. Hay quienes no pueden ver más allá de su propio dolor y sufrimiento. La ira por el dolor, si no se procesa correctamente, puede cegar a una persona y llevarla a hacer cosas horribles. Y eso fue lo que hizo la madre de Eri. Y en cuanto su ira empezó a desvanecerse, se dio cuenta de lo que había hecho y de lo grave que era. Pero era demasiado tarde para retractarse, porque su padre, y luego Overhaul, no se lo permitieron. Así que, durante años, solo pudo sufrir, sin saber qué le había pasado a su hija y arrepintiéndose de su decisión. Hasta que un día, se enteró de la caída de la Yakuza y finalmente descubrió este lugar. Ató cabos y supuso que Eri probablemente había acabado aquí, y se dio cuenta de que realmente podía ver lo que le había pasado. Entonces ella, se sintió mal, porque hizo cosas malas con enojo, pero cuando dejó de enojarse, se sintió triste, dijo Yami, tratando de comprender lo que su padre le estaba diciendo. Así es, asintió Izuku. Nunca tomes decisiones por enojo. La mayoría de las veces te lleva a hacer cosas de las que te arrepentirás. A veces puede arruinarte la vida. Para eso existen los terapeutas. ¿Terapista? Repitió Yami. Ah, los terapeutas son como médicos, explicó Izuku. Pero en lugar de curar el cuerpo, curan la mente. ¿Curar mentes? Repitió Yami, un poco confundido. Bueno, ¿ves el dolor que sienten Fuku, Otoko y la mayoría de los demás niños? Le preguntó Izuku a Yami, quien asintió. Bueno, no es dolor físico. Es dolor mental. Por eso están tan tristes y, en algunos casos, tan enojados. Los terapeutas pueden ayudarlos a dejar de estar tan tristes o enojados. Son tan importantes como los médicos y pueden hacer tanto bien como ellos. Yami permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que Izuku le había dicho. Un terapeuta podía ayudar a quienes sufrían como sus hermanos, como su padre, tal vez. Como toda esa gente de la ciudad de la que absorbía la negatividad. Pero al mismo tiempo, había algo en esa declaración que le molestaba. ¿Por qué no está aquí su terapeuta? Preguntó Yami. ¿Por qué no hay más terapeutas que atiendan a más gente? ¿Por qué hay tanto sufrimiento afuera? Izuku hizo una pausa, mientras buscaba la manera de responder adecuadamente. Bueno. La cuestión es que, a diferencia de los médicos, la gente no está tan dispuesta a ir a terapeutas. Por muchas razones. Algunos simplemente no reconocen que necesitan ir. Algunos no pueden pagarlos o no pueden ir porque sus padres o tutores no se los permiten. Y algunos piensan que eso los debilita. Existe la idea de que una persona fuerte no debería necesitar ayuda, y como nadie quiere ser débil ni admitir su debilidad, muchos simplemente no reciben la ayuda que necesitan. Aunque sepan que la necesitan. Si la gente fuera más a terapia, habría mucho menos sufrimiento en el mundo. El adolescente inexperto no se enorgullecía de decir que se estaba desahogando un poco con su hijo. Se desahogaba sobre sí mismo, porque su autodesprecio estaba aflorando de nuevo. Tras un momento para calmarse, Izuku continuó. La razón por la que sus hermanos no han recibido terapia es porque no he estado haciendo bien mi trabajo y me ha costado confiar en la gente con ustedes. Pero lo estoy investigando ahora.
Yami se sentó allí una vez más y asimiló todo esto. Una vez pensó que había mucho sufrimiento en la casa. Niños como Fuku y Kyoku cargaban con mucho dolor. Eri y Kota también, en menor medida. Incluso los típicamente felices como Kiba, Shiruku y Kai cargaban con algo de negatividad. Pero eso no fue nada comparado con lo que vio en la ciudad. Solo había estado allí una vez y había visto que el sufrimiento en ese lugar, la negatividad allí, no era nada comparada con la gran cantidad de negatividad en la ciudad. Y no fue solo por la diferencia en el número de personas, la cantidad de negatividad que emanaba de algunos individuos era mayor que la de todos los niños de la casa juntos. Había visto la desesperación de Kiba en persona, y la odiaba. Odiaba verla sentirse así. Y había gente ahí fuera que se sentía mucho peor. Y eso simplemente, no se sentía bien. Ahora, sobre lo que oíste de Overhaul, continuó Izuku, sacando a Yami de sus pensamientos. Espero que no te afecte demasiado la descripción de lo que pasó. Es bastante aterrador. Así, la tortura de Eri. Honestamente, a Yami le resultó difícil comprender eso. Por lo que él entendía, algo muy malo le pasó a Eri. Le dolió muchísimo. Y la trataron muy mal. Eso explicaba por qué actuó como lo hizo. Sin embargo, Yami no podía entender algo. ¿Por qué? Preguntó de nuevo. ¿Por qué la lastimó? ¿Solo quería sangre? Le sacas sangre a Eri, pero no le haces daño así. Entonces, ¿por qué lo hizo? Izuku hizo una pausa antes de responder. Yami, hay personas que simplemente son malas personas. Por diferentes razones, algunas personas se sienten heridas y quieren o sienten la necesidad de lastimar a otros. O simplemente porque no les enseñaron a valorar a los demás. No sé por qué Overhaul hizo lo que hizo, ni por qué se convirtió en una mala persona. Pero eso no justifica las cosas horribles que le hizo a Eri. Hubo otro momento de silencio, mientras Izuku esperaba que Yami procesara esto. Entonces, ¿la madre de Eri también es mala persona? Preguntó Yami finalmente. Estabas siendo cruel, pero también amable con ella, aunque lastimó a Eri. No lo entiendo. Una vez más, Izuku respondió con un suspiro y una pausa. Aunque esta conversación no era ni de lejos tan difícil ni precaria como la que tuvo con la madre de Eri, aún así le resultaba agotadora, y necesitaba pensar detenidamente la mejor manera de explicarlo todo. De lo contrario, esto podría tener una influencia negativa en su hijo. Lo que hace a una persona mala es subjetivo, lo que significa que cada persona tiene su propia opinión. Por ejemplo, si te gusta el helado y dices que es el mejor, tú puedes pensar eso, pero alguien más puede tener una opinión diferente. Y no hay una respuesta correcta. Así que eso lo hace subjetivo, explicó Izuku. Decidir si crees que alguien es malo o no depende de varios factores, y puede ser muy complicado. Pero para simplificar, veamos cómo era la madre de Eri, qué hizo, por qué lo hizo, cómo se siente ahora y qué está haciendo al respecto. Voy a explicar esto desde mi perspectiva, pero otras personas pueden tener opiniones diferentes sobre cada factor. Yami prestó mucha atención, pendiente de cada una de las palabras de Izuku, mientras explicaba esta complicada situación de la manera más sencilla que podía. La madre de Eri fue una madre amorosa. Amaba a su hija y a su esposo con locura. Entonces, un día, su don apareció y mató accidentalmente a su padre. Ahora entiendo que estaba molesta, como mínimo. Perdió a alguien que amaba más que al mundo mismo. Pero lo que hizo, decirle esas cosas horribles, culparla de la muerte de su padre y entregarla a un jefe de la Yakuza, aunque fuera su abuelo, no fue la respuesta correcta. Fue terrible. Debería haber ido a un terapeuta para que la ayudara a sobrellevarlo.
Debería haber sabido que decir cosas y tomar decisiones cuando estás enfadada y de duelo, sobre todo cuando esas decisiones lastiman a tu hija. Pero al mismo tiempo, estaba de duelo. Explicó Izuku. Todo lo que hizo antes y después de su ataque de ira sugiere que no era algo que normalmente haría y que se arrepiente profundamente. Pero eso no cambia el hecho de que lo que hizo fue terrible, algo que ningún padre debería siquiera considerar. Entonces, en ese punto, la pregunta es, ¿deberíamos juzgar a una persona por lo que hace cuando está en su peor momento? ¿En su peor momento?, repitió Yami. Cierto. Cuando una persona está en su peor momento, es cuando la desesperación la invade, y normalmente es entonces cuando toma sus peores decisiones. Continuó Izuku. ¿Recuerdas cuando Kiba se encerró en su habitación y se obligó a sufrir? Fue ella en su peor momento. Estaba tan afectada por lo que me pasó que tomó una decisión terrible que la lastimó a ella y a quienes la rodeaban, una decisión que normalmente nunca tomaría. Entonces, ¿es correcto juzgar a alguien en su peor momento? Normalmente no lo creo, pero lo que hizo fue simplemente terrible, no puedo llamarla buena persona. Pero tampoco mala. Entonces, ¿es solo una persona?, preguntó Yami. ¿Sí? Sí, eso es exactamente lo que es. Izuku estaba eufórico al ver que su hijo parecía comprenderlo. Es una persona. No es buena ni mala por naturaleza, pero es capaz de ambas cosas. Repito, es solo mi opinión. Seguro que algunos seguirían diciendo que es mala persona, a pesar de sus razones. Y no los culpo, pero, sinceramente, no podría soportar verla sufrir tanto. No creo que nadie merezca sentirse así, ni siquiera si hiciera algo terrible. Yami recordó la intensidad de su tristeza. Casi como nada que hubiera visto antes. Era mucho peor que Fuku cuando llegó aquí o que Kiba durante su depresión. Le costaba encontrar una razón por la que alguien mereciera eso. Algunos dirían que se lo merecía porque se lo hizo a sí misma, pero, ¿por qué? ¿De qué le sirve a alguien su dolor?, preguntó Izuku. ¿Su sufrimiento arreglará lo que le pasó a Eri? ¿O la hará sentir mejor? No. Por eso la traté como lo hice. Porque aunque no me guste, no puedo permitir que alguien se hunda en su propio dolor. Si ella y Overhaul tuvieran terapia, ¿estarían mejor?, preguntó Yami. La madre de Eri, estoy seguro, no sé sobre Overhaul, pero, probablemente, dijo Izuku. La terapia puede ayudar con un registro, pero también tienen que ser cooperativos. Si un terapeuta te da consejos y no escuchas ni asimilas nada de lo que dice, no te servirá de mucho. El terapeuta también tiene que ser bueno en su trabajo. Si no, puede acabar haciendo más daño que bien. Pero, si tienes eso, y con suficiente tiempo, creo que la terapia podría ayudar a casi cualquiera, y todavía no he conseguido que ninguno de ustedes tenga un terapeuta. Hubo unos segundos de silencio, antes de que Yami se levantara de su silla, rodeara el escritorio de Izuku y se abalanzara sobre él antes de envolverlo con sus brazos alrededor de su cintura, abrazándolo. ¿De dónde salió esto? Izuku se apresuró a devolverle el abrazo a su hijo, aunque estaba confundido por el repentino abrazo. Parecía que lo necesitabas, explicó Yami. ¿Te sirve? Izuku sonrió, sinceramente conmovido. Sí, sí que lo hace. Después de eso, los dos simplemente se sentaron allí y disfrutaron del abrazo durante unos minutos. De acuerdo. Gracias, Yami, pero creo que ya terminamos, le dijo Izuku. A menos que tengas alguna otra pregunta. Yami hizo una pausa. Probablemente podría hacer más preguntas, pero era evidente que su padre necesitaba un descanso. No. Estoy bien. De acuerdo. Bueno, entonces deberías volver a tu habitación.
La cena debería estar lista pronto, dijo Izuku tras mirar su reloj. Recuerda, no le cuentes a nadie lo que pasó aquí. Sobre todo a Eri. Todavía no está lista para oír esto. Algún día lo estará, pero aún no. Y dile a Yonda que venga. Necesito explicárselo. Con su don, intentar guardar secretos cerca de ella es irrelevante. Yami asintió y se dirigió a su habitación. Tenía mucho en qué pensar. Dormir resultó ser difícil para Yami. Se quedó pensando en esa conversación y en lo que había visto en la ciudad ese día. Yami no había visto toda la ciudad. Solo una pequeña parte. Probablemente aún había mucho sufrimiento que no había visto. Y ese sufrimiento lleva al sufrimiento de otras personas. Pero, ¿por qué le importaba? No conocía a esa gente. No le hacían ningún favor. De hecho, la mayoría de la gente de afuera le decía que era un monstruo. Entonces, ¿por qué le preocupaba esto? ¿Podría ser por su necesidad de retribuir? En general, Yami pensaba que cuando alguien te daba algo, debías intentar devolver el favor. Por eso Yami le daba todo a Izuku. Porque Izuku le daba todo a Yami. Y seguía dándole todo. Y sus hermanos le dieron mucho. Le dieron bondad y compañía, dos cosas sin las cuales nunca supo cómo vivir hasta ese momento. Pero no fueron los únicos que le dieron cosas. Todos lo hicieron. Literalmente, todos. La gente de la ciudad le dio su sufrimiento. Alimento para su Grim. Claro que no se lo dieron a propósito. Pero aún así fue un regalo. O tal vez la razón por la que le molestaba era porque su sufrimiento podía llevar al sufrimiento de sus hermanos. Quizás si los padres de todos sus hermanos hubieran tenido terapeutas, no los habrían tratado tan mal. O quizás si más gente en el mundo tuviera terapeutas, tal vez no les tendrían tanto miedo a él y a sus hermanos. Quizás si hiciera algo para ayudarlos a sentir menos miedo, sus hermanos no sufrirían tanto. ¿O, acaso la razón por la que le molestaba tanto era simplemente porque, simplemente no le gustaba que la gente sufriera? Quizás su padre se lo estaba contagiando y... A Yami no le importaba. Amaba a su padre, así que la idea de ser más como él no le molestaba en absoluto. Podrían ser simplemente todas esas cosas. Pero, necesitaba ver más. Comprender mejor el mundo fuera de esta casa y del bosque. Necesitaba salir a la ciudad una vez más. Bien, este pequeño arco casi ha terminado. A continuación, veremos a Yami entrando a la ciudad con un miembro de la clase 1A. ¿Adivina quién es? De todos modos, mucha gente esperaba que Yami se enojara, y aunque la mayoría de los otros niños lo habrían estado después de escuchar eso, Yami es diferente. Es difícil de explicar, pero Yami no es un niño común y corriente. Su capacidad para percibir las emociones de la gente, sumada a su falta de experiencia en el trato con la gente, lo deja en una situación interesante. Tiene un poder que le permite comprender mejor a las personas, pero creció en una situación que dificulta esa comprensión. Es decir, comprende cómo las cosas hacen sentir a las personas hasta cierto punto, pero también por qué se sienten así. Así que cuando observa una conversación tan cargada de emociones, se siente más confundido que triste o enojado. Definitivamente siente pena por Eri, pero ve que está bien, tan bien como puede estar, ahora mismo, así que no se llena de rabia ni tristeza al enterarse de lo que le pasó. Además, no puede comprender del todo lo que le pasó ni lo terrible que fue. Y no puede enojarse demasiado con una mujer a la que ve sufrir frente a él. Literalmente puede ver su dolor. A muchas personas, especialmente a los niños, les cuesta comprender lo que sienten los demás porque están ocupados pensando en sí mismos. Fu y Yami se parecen en que sus peculiaridades les impiden hacerlo.
Para Zhu, es fundamental prestar atención a los demás porque los necesita para sentir algo de verdad. Intentar hacerlo solo suele ser infructuoso. Y para Yami, literalmente no puede dejar de mirar cómo se siente la gente. En fin, ya veremos cómo resulta esto en el próximo capítulo. Por favor, revísalo y que tengas un buen día. Capítulo 68. Explorando el dolor. Entonces, ¿recuerdan cuando dije que alguien iría con Yami en su pequeña aventura? Bueno, cambié de opinión. Aclaremos algo, cuando digo que algo va a pasar tómalo menos como una promesa y más como una sugerencia. Como no tengo un planificador, simplemente se me ocurren ideas y las pongo aquí. Así que a veces eso me lleva a cambiar cosas sobre la marcha. Tenía la intención de que Shinzo lo siguiera, sin embargo, después de pensarlo, preferiría que Yami fuera solo aquí. Bueno, al menos al principio. Ahora, comencemos. A primera hora del día, es cuando Yami salió de la casa. No es que realmente necesitara escabullirse. Adentrarse en el bosque no era nada especial, y como nadie lo observaba, podía simplemente irse. Lo único que realmente podría evitar que los niños se fueran eran los videntes, a quienes Yami controlaba, así que no eran un gran problema. Aunque Yami estaba seguro de que su padre estaría preocupado si notaba que se había ido, Yami necesitaba ver estas cosas por sí mismo. Si hubiera ido con un supervisor, probablemente habrían restringido lo que Yami podía ver. Y él no quería eso. Y así Yami salió a la ciudad. Después de caminar un poco, Yami llegó a las calles de la ciudad, y de inmediato sintió una sensación de negatividad que provenía de la gente que lo rodeaba. Para explicar la visión de Yami, Yami veía auras alrededor de las personas, con numerosos colores diferentes fluyendo a su alrededor, siendo la emoción dominante el color dominante. No estaba seguro del significado exacto de todos los colores, pero había descifrado algunas cosas. El rojo era ira, el negro tristeza, el morado miedo y el amarillo felicidad. Por supuesto, había más colores, y estos venían en diferentes tonos. Yami no entendía bien qué significaban. Estas auras siempre eran nítidas para Yami. Incluso podía verlas a través de las paredes. Cuanto más intensas eran las emociones de una persona, más intensa era su aura. Algunas alcanzaban más allá de los edificios. Eso era lo que veía ahora mismo. Pilares de emociones negativas, ardiendo como enormes incendios sobre algunos de los edificios más pequeños. Yami razonó que si quería ver el sufrimiento de la gente de primera mano, entonces probablemente debería dirigirse a las fuentes más altas de negatividad que pudiera encontrar. Y así se dirigió hacia la mayor concentración de negatividad que podía ver desde allí. Pero mientras caminaba, notó algo. Cuando pasaba junto a la gente en la acera, lo miraban. Veía cómo cambiaba la expresión de sus ojos y cómo aumentaba su miedo, antes de que caminaran un poco más rápido. No hacía falta ser un genio para descubrir qué era lo que los asustaba. Pasó junto a un plano de cristal y echó un vistazo a su reflejo. Su piel pálida, sus uñas negras, sus dientes afilados y dentados, su esclerótica negra y sus pupilas rojas y brillantes. Su forma era aterradora. Se lo habían dicho muchísimas veces. Incluso asustó un poco a Eri al principio, aunque lo superó bastante rápido. Pero estas personas parecían tenerle mucho más miedo que Eri. Lo que le indicó que esto era algo que debía esperar en el mundo exterior. Aún así, no podía hacer mucho al respecto, por lo que Yami simplemente continuó dirigiéndose hacia la negatividad. XXXXXXX la fuente del campo que Yami ahora llamaba géiseres de negatividad lo había llevado a los barrios más pobres. Los barrios bajos de la ciudad albergaban edificios de aspecto mucho peor.
La mayoría eran simplemente casas deterioradas y estructuras abandonadas, junto con algunas pequeñas tiendas. Los edificios más bonitos eran los de apartamentos, pero ni siquiera estos tenían un aspecto tan agradable. La basura cubría las calles y aceras agrietadas, e incluso el aire allí parecía peor de alguna manera. Además, el tipo de gente que veía había cambiado. Ahora se notaba que tenían menos dinero o que cuidaban menos su apariencia. De vez en cuando había alguna persona sin hogar, y todas llevaban algún tipo de alcohol. De hecho, Yami ya había visto un poco de este tipo de vecindario antes cuando Wa lo llevó en auto, pero eso fue solo un vistazo. Ahora que lo veía completo, era impactante. Yami solo había conocido dos tipos de vida. La suya en el bosque y la de la casa con Izuku. Dos estilos de vida muy diferentes, pero que compartían. Su entorno no era tan deprimente. Al menos el bosque se veía bonito. Habría preferido dormir en una cueva que en un callejón, como veía hacer a algunas de estas personas. Y de alguna manera olían peor que él. Ahora Yami entiende por qué había tanta negatividad. Estas personas parecían miserables incluso sin mirar sus auras. Algo que Izuku les enseñó fue el poder del dinero. Les proporcionaba comida, un hogar, todos esos juegos y otras cosas que usaban para entretenerse. Realmente no se podía vivir sin dinero, e Izuku tenía muchísimo. Esto parecía ser lo que ocurría cuando la gente apenas tenía dinero. No tenían buena comida, ni buenas casas, ni nada de lo que tenía Yami. Así que Yami miró a su alrededor con lástima. Estas personas estaban tan tristes y asustadas. Dudaba que la terapia pudiera ayudarlas. Lo que parecían necesitar era dinero. ¿Por qué no tenían dinero? ¿Por qué eran tan pobres? ¿No podían simplemente conseguir trabajo? ¿Por qué nadie los ayudaba? Ah. Hablando de ayudar. Yami giró su cabeza hacia el sonido del grito, y vio cerca que un hombre de aspecto desaliñado le estaba arrebatando el bolso a una joven. ¡Ayuda! Que alguien me ayude. Gritó la niña, aferrándose con fuerza a su bolso. Solo dame la bolsa. Gritó el hombre desesperado, mientras sus brazos flacuchos y débiles intentaban robarla. Ahora bien, algo que Yami notó en este encuentro fue que ambos estaban aterrorizados. De hecho, el hombre estaba más aterrorizado que la chica, para su sorpresa. Eso no le pareció lógico a Yami. No le estaban robando, y tampoco tenía mucho que temer de una chica que era un tercio de su tamaño. Sin embargo, al mirarlo y pensarlo mejor, empezó a tener más sentido. Este hombre parecía no haber probado la comida en semanas. Seguramente por eso estaba tan desesperado por el bolso de la niña. Quería dinero para comida. Papá tenía razón, el sufrimiento trae más sufrimiento. Yami se dio cuenta. Debería hacer algo. Y entonces Yami corrió e hizo lo que pensó que era mejor para terminar con el asunto. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y se los arrojó a la cara del hombre. ¡Ah! El hombre, sorprendido por el repentino ataque en la cara, se tambaleó hacia atrás y soltó la bolsa, mientras el dinero caía al suelo. ¿Qué? ¿Eh? Los ojos de la chica se abrieron de par en par, confundida, pues no esperaba que alguien le lanzara dinero a la cara a su atacante. El hombre recogió el fajo de billetes, mirándolo con asombro y confusión, antes de volver a mirar a Yami. ¿Me tiraste dinero a la cara? Váyanse. Váyanse. Compren comida. Ordenó Yami agresivamente. El hombre se detuvo por un momento, antes de huir tan rápido como pudo, sosteniendo el dinero contra su pecho. Después de que Yami lo vio alejarse, se giró hacia la chica. Era evidente que no vivía por aquí. Su brillante cabello rubio platino estaba muy bien cuidado y peinado. Llevaba un vestido blanco impecable con volantes y adornos que indicaban que era bastante caro.
Sus zapatos rojos contaban la misma historia, al igual que su sombrero con la cinta roja. En cuanto a su aura, en ese momento era mayoritariamente blanca, lo que, a juzgar por su expresión, indicaba sorpresa. Cuando la gente se sorprende, debería esperar a que se calmen. Pensó Yami, intentando recordar el consejo que le había dado Izuku. Y así esperó. Los dos se quedaron allí en un incómodo silencio durante un par de minutos, Yami simplemente mirándola. Al final, la niña superó su sorpresa y quedó, confundida y algo asustada por los ojos de Yami clavados en ella. Al ver que el miedo en ella aumentaba un poco, Yami asumió que era nuevamente por su apariencia, por lo que decidió intentar decir algo para aliviar sus temores. No voy a hacerte daño, dijo Yami sin rodeos, con expresión inmutable. Oh, gracias, dijo la chica con torpeza, mientras su miedo se calmaba un poco, pero no mucho. En serio. Gracias por salvarme. Pero, ¿de verdad estuvo bien darle dinero a ese hombre? Está bien. Yami se encogió de hombros. Yami, a pesar de no caer en la locura de los gacha, empezó a recibir una paga. Como su grima hacía tanto en casa, Izuku decidió que sería uno de los niños que obtendría ingresos pasivos. Yami no tenía nada que ver con ese dinero, así que simplemente lo acaparó. Pensó que debía llevárselo consigo, por si quería comprar comida o algo. Así que tirar un poco de ese accidente no le molestó en absoluto. Bueno. Gracias de nuevo. De verdad que me salvaste. La chica le hizo una reverencia. Me llamo Amai Nigal. Es un placer conocerte. Yami Midoriya se presentó. ¿No vives aquí? Sí, claro. No, dijo Amai con torpeza. Vine a repartir mis dulces a la gente de aquí, para que no estuvieran tan tristes. ¿Dulces? Yami ladeó la cabeza confundido. Sí, mis dulces. La cara de Amai se iluminó, y rápidamente buscó en su bolso y sacó un pequeño caramelo amarillo que parecía un Skittle o un M&M. Toma, prueba uno. Yami tomó el pequeño trozo de caramelo e inmediatamente se lo metió en la boca. Y de inmediato, sintió una sensación de euforia. El dulce sabía a felicidad y lo llenó de una sensación de calidez y alegría. Cuando Yami terminó de masticarlo, tenía los ojos muy abiertos, pues la alegría que el dulce le había proporcionado continuaba, al tiempo que su estado de ánimo mejoraba. La sonrisa de Amai se iluminó al ver la mirada de sorpresa de Yami. Es parte de mi don. Caramelos del estado de ánimo. Me permite hacer dulces que saben a mi estado de ánimo. Es un don muy bonito, la elogió Yami. Muy buen don. Oh. Nadie había dicho eso de mi don. Amai se sonrojó un poco, y Yami vio que su aura se volvía casi amarilla. Gracias. Tú también eres muy amable. Yami asintió. Así que viniste a darles dulces de la felicidad a las personas para que ya no se sientan tan tristes. Ajá. Oí que la gente de los barrios más pobres estaba muy triste, así que pensé que si les daba mis dulces, podría darles un poco de esperanza, dijo Amai tímidamente, arrastrando los pies. Llevo un tiempo haciendo esto, pero no sé si me siento segura ahora. Yami vio que su aura se volvía negra, mientras la tristeza la invadía, junto con el miedo. Y así, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión. ¿Por qué no vamos juntos?, preguntó Yami. Puedo protegerte. ¿En serio?, preguntó Amai, sorprendida por la oferta, pero extasiada. Sentía que Yami podía protegerla, pues se veía absolutamente aterrador. Yami asintió. Quería ver gente molesta. Amai volvió a parecer confundida. ¿Por qué? Quiero entenderlos, respondió Yami. La chica rubia lo miró con curiosidad. ¿Los entiendes? ¿Quieres ayudarlos? Yami hizo una pausa.
Quizás. Las cosas me están confundiendo. Quiero analizarlas, y averiguar qué quiero hacer. Bueno, creo que ayudar a la gente triste es justo lo que hay que hacer. Quizás si los ves tú también pienses lo mismo. Pensó Amai. Vamos. Amai le ofreció su mano a Yami, quien la tomó tímidamente, mientras lo arrastraba para ir a animar a los menos afortunados. XXXXXXXXXX que Dios los bendiga a ambos, dijo una anciana desaliñada con un carrito de basura, sonriéndoles mientras se alejaba con su basura. Yami observó a la dama mientras se alejaba. Antes de que llegaran, su aura era de un negro suave, pero ahora era de un amarillo suave. No rebosaba de alegría, pero sí mucho más feliz que antes de que llegaran. Este había sido el caso de muchas de las personas a las que Yami y Amai habían recurrido. Pero algo que Yami notó es que a veces, Amai ni siquiera tenía que darles los dulces para que se sintieran mejor. A veces, bastaba con acercarse a ellos y contarles sus intenciones, y sonreían y se sentían mejor. No del todo mejor, pero sí notablemente mejor. Le enseñó a Yami que quizás a veces el solo hecho de demostrar que te importaba podía mejorar el humor de alguien. Por supuesto, los dulces les harían maravillas con el ánimo. Y era gratificante ver a estas personas encontrar un poco de felicidad en sus vidas aparentemente tristes. Después de hacer esto durante un par de horas, parecía que Amai había terminado. Esa es toda la gente que encuentro por aquí, pero aún tengo un montón de dulces. Amai frunció el ceño mientras miraba su bolso. Yami levantó la vista. La negatividad en la zona había disminuido bastante, pero eso era solo en esta parte de la ciudad. Todavía había otras zonas con géiseres negativos. Podemos ir a otros lugares donde la gente esté triste. Esa es una buena idea, pero ¿cómo los encontraríamos?, preguntó Amai. Puedo verlos, explicó Yami. Con mi don. ¿Tu don te permite ver las emociones de la gente?, preguntó Amai con una expresión de asombro. Yami asintió antes de señalar hacia algún lugar. Hay más malos sentimientos por allá. Muchos. Pues vamos a animarlos, dijo Amai con determinación y una sonrisa. Muéstrame el camino, por favor. Yami asintió y condujo hacia los géiseres negativos. XXXXXXXXXX resulta que los géiseres negativos habían desencadenado una batalla. Una batalla entre héroes y villanos. El villano Rikiya Katsukame, un ex miembro de la Yakuza, se había escapado de prisión y estaba tramando un alboroto horrible, habiendo robado un detonante que potenciaba aún más sus habilidades, permitiéndole robar vitalidad a las personas sin siquiera tocarlas. Mientras tanto, los héroes que habían llegado para detenerlo, Death Arms, Ryukyu y Crust, estaban luchando por mantenerse en pie, mientras que todos los demás héroes de rango inferior habían caído. El área alrededor de la pelea estaba en ruinas, los edificios habían sido destrozados y colapsados, las tiendas estaban completamente destrozadas y había escombros por todas partes, y Yami podía ver que había muchas personas atrapadas debajo, con su vitalidad agotada y demasiado exhaustas para mover un dedo. Ni siquiera había un perímetro policial, ya que a todos los policías que aparecieron se les había drenado la vitalidad y se les había dejado inmóviles en el suelo. Dios mío. Amai se tapó la boca con las manos mientras observaba horrorizada el desastre. Death Arms le lanzó un puñetazo a Rikiya y le devolvió el golpe. Cuando sus puños chocaron, Death Arms cayó al suelo, con el brazo casi roto por el golpe. ¡Ak! Rikiya se paró sobre Death Arms, levantando ambos puños, listo para acabar con el héroe profesional. Pero entonces Crust saltó y se levantó y creó un escudo, bloqueando el ataque, pero Rikiya siguió atacando.
Krust apretó los dientes mientras el puño de Riquilla golpeaba su escudo. Cada ataque le hacía querer desplomarse. A medida que Riquilla consumía cada vez más su resistencia con cada segundo que pasaba, apenas podía mantener la defensa. Ryukyu saltó sobre la espalda de Riquilla y le mordió el hombro. El héroe dragón se aseguró de hundir sus dientes profundamente en los enormes villanos musculosos. «Quítate de encima, zorra loca». Riquilla agarró la cabeza de Ryukyu, drenando su resistencia aún más rápido, mientras la obligaba a soltarse, ya que estaba demasiado cansada para resistirse, y la arrojó a un lado. «Esto es terrible», exclamó Amai con lágrimas en los ojos al presenciar este desastre. Mientras tanto, Yami simplemente observaba todo a su alrededor. A diferencia del último lugar al que fueron, que estaba lleno de tristeza, aquí la emoción principal era el miedo. Los civiles tenían miedo, la policía tenía miedo, incluso los héroes tenían miedo. Todos tenían miedo, excepto el propio Riquilla. Estaba inundado de felicidad, disfrutando de la destrucción y el dolor que causaba. Y eso, de alguna manera, lo empeoró todo. No solo el dolor que los rodeaba, sino también el placer que la persona que lo causaba experimentaba. Riquilla agarró a Krust y comenzó a drenar su vitalidad más rápido, mientras lo aplastaba con su enorme mano. Yami, al ver la gravedad de la situación, se preparó para intervenir. Sabía que usar su don de esa manera en público era ilegal, pero dada la situación, estaba dispuesto a infringir la ley. Afortunadamente, no fue necesario. De repente, Riquilla se encogió a su tamaño normal, su fuerza se desvaneció y dejó de absorber la vitalidad de otras personas. ¿Qué le pasó a mi Kuag? Riquilla no tuvo tiempo de terminar la frase, ya que Mirko le dio una patada en la cara, dejándolo inconsciente mientras su cuerpo salía volando hacia un lado, antes de deslizarse al suelo. «Ja. Lo pillé», dijo Mirko, antes de volver la vista hacia un callejón cercano. «Oye, Eraser. No necesitaba tu maldita ayuda». Aizawa salió de su escondite y reveló que fue él quien debilitó al villano. «Eso está por verse». «Ah, Eraserad». «Mirko», gritó Krust con gran alivio. «Gracias por ayudarnos». El villano se inyectó Trigger y demostró ser más poderoso de lo que pensábamos. «Tenemos que sujetarlo inmediatamente», dijo Ryukyu, volviendo a su forma humana, jadeando pesadamente mientras luchaba por mantenerse erguida. Mientras tanto, 13 entraba corriendo, tras haber seguido a Aizawa. «Aquí estoy». «Comencemos el rescate. Sin duda hay gente atrapada bajo estos escombros. Tenemos que sacarlos antes de que se queden sin aire o antes de que los escombros se muevan y los aplasten. ¿Sabemos cuándo llegará Uamami o cualquier otro héroe del rescate?», preguntó de Atax. «Está fuera de la ciudad haciendo una sesión de fotos», dijo Aizawa, sin disimular su desdén. «Ragdoll está en una misión al otro lado de la ciudad. Y sin ellos, nos llevará horas encontrar a todos bajo estos escombros. Alguien podría morir si tardamos tanto», señaló Krust. Yami escuchó esa conversación y se dio cuenta de algo. Podía verlos. Podía ver a toda la gente atrapada bajo los escombros. Podía ver a todos los que estaban atrapados. Podría hacer algo aquí. Y así Yami corrió hacia adelante. «Espera. Yami, no creo que debas estar aquí», objetó Amai. Yami se detuvo y se volvió hacia ella. «Querías ayudar a la gente que se siente mal. Así que hagámoslo». Amai parecía vacilante, pero desistió de su objeción, por lo que Yami avanzó, siguiéndolo lentamente desde la distancia. 13 vio que los dos niños se acercaban y los llamó. «Oigan, niños. No pueden esperar, son hijos de Midoriya». «¿Eh?». Aizawa vio a Yami y lo miró confundido. «¿Qué haces aquí?». «Allí». Yami señaló uno de los edificios derrumbados. «Uno allí».
Y allí. Y allí. ¿Qué está haciendo? Preguntó de Atax. Espera, Sudon. Puedes ver a la gente a través de los escombros, ¿verdad? Dijo Aizawa, recordando lo que sabía sobre el don de Yami. Yami asintió. Aizawa hizo una pausa antes de levantar a Yami. Señalen dónde está la gente. Todos, a por la operación. Espera, Eraseread, ¿en serio piensas en usar a un niño para ayudarnos? Le preguntó de Atax. Tenemos pocos hombres, la vida de la gente está en peligro, y él puede ayudar sin arriesgarse, dijo Aizawa apresuradamente. Si quiere ayudar, yo digo que lo dejemos. Escuchen al vagabundo de la justicia, dijo Yami. La ceja de Aizawa se movió cuando algunos otros héroes intentaron evitar reír después de escuchar eso. Sí, chicos. El vagabundo de la justicia tiene razón. Que el chico ayude. Rió Mirko. No tenemos muchas opciones, dijo 13. Niño, muéstranos dónde están. XXXXXXXXXXXX Izuku sintió que iba a explotar de pura frustración. Desde que leyó la nota de Yami sobre su partida a ver la ciudad por el día, casi se desmaya. A diferencia de muchos otros niños, Yami no tenía la habilidad inherente para defenderse, teniendo que confiar en sus Grimm, y obviamente no llevó a ninguno de ellos con él, porque ya habría escuchado sobre eso en las noticias. Yami podría crear un Grimm para defenderse si fuera necesario, pero eso tomaría poco tiempo, lo suficiente para que un villano pudiera aprovecharlo y lastimarlo, secuestrarlo o matarlo. Así que envió de inmediato a Shoji, Hiro y Koda a buscarlo. Los tres se especializaban en encontrar personas. Aún así, solo eran 3 personas para cubrir toda la ciudad. Quería enviar más o salir a buscarlo él mismo, pero acababa de empezar a caminar de nuevo, no estaba en condiciones de ir a buscar por toda la ciudad, y aún necesitaba que los demás cuidaran de los niños que quedaban. Y lo único que podía hacer por ahora era sentarse en su escritorio, esperando que Yami regresara. Timbre, eso fue hasta ahora. Izuku sacó su teléfono y vio que era un mensaje de Namae con un enlace a un video. Debajo, un mensaje que decía ¿perdiste algo? Inmediatamente Izuku presionó, esperando que fuera información sobre el paradero de Yami. Y tenía toda la razón. Última hora. Dijo una periodista de HNN. Hoy se produjo un desastroso ataque villano. Rikiya Yotsubashi, ex miembro de la Yakuza, se escapó de prisión tras obtener una dosis de la droga Trigger y se desató, atacando e hiriendo a muchos héroes profesionales, antes de ser finalmente sometido por Mirko. La batalla dejó una cantidad horrenda de daños colaterales, con gente atrapada bajo los escombros y los edificios derrumbados, y sin suficientes héroes para encontrarlos a todos con la suficiente rapidez. Por suerte, 2 pequeños héroes dieron la cara. Luego el vídeo mostró imágenes de Ama y Yami. Estos dos son conocidos como Yami Midoriya y Ama Inigai. La mujer identificó. El don de Midoriya implica la capacidad de ver las emociones de las personas, incluso a través de objetos sólidos. El don de Inigai se llama caramelo del estado de ánimo. Crea un dulce que sabe a cómo se sentía cuando lo creó. Midoriya fue utilizada para ayudar a buscar a las personas ocultas bajo los escombros, mientras que Inigai les dio dulces a todos los que aún estaban conscientes para ayudarlos a calmarse y mejorar su estado de ánimo después de este terrible evento. Izuku sintió una oleada de orgullo crecer en su interior y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Pero tenía que concentrarse en el vídeo, intentar averiguar dónde estaba Yami. Estos dos ayudaron a los héroes en su rescate, antes de partir a otro lugar. Pero este reportero solo quería decir, bien hecho, chicos. Maldita sea. Murmuró Izuku. Aunque el video no le indicaba dónde estaba Yami en ese momento, sí le indicaba dónde estaba él.
Solo tenía que averiguar dónde estaba y cuándo sucedió, para tener una buena idea de la zona en la que se encontraban y luego avisar a los 3 que envió a buscarlo. Izuku iba a encontrar a su hijo. Y luego, bueno, lo averiguó, pero por ahora, necesitaba encontrarlo. Bien, la primera parte está terminada. A continuación, terminaremos la pequeña aventura de Yami. Además, Amai no va a ser adoptada. Sus padres están bien, la tratan bien, lleva una vida bastante buena. Es solo una amiga que Yami hizo. Dejemos eso en claro. Por último, ¿qué opinan de los nuevos títulos de los capítulos? Me llevó como 1 hora y media publicarlos todos, así que agradecería que alguien comentara sobre ellos. No tienen que hacerlo, simplemente lo agradecería. De todos modos, por favor revísalo y ten un buen día. Capítulo 69. Encontrando esperanza. Bueno, al parecer fui demasiado impreciso con la edad de Amai. Pensé que las descripciones que usé eran suficientes, junto con la forma en que escribí sus diálogos, pero al parecer, me equivoqué. Amai tiene más o menos la misma edad que Yami. Así que unos 7 u 8 años. Solo quería dejarlo claro. Ahora vamos con la historia. Eso estuvo genial, Yami, exclamó Amai con entusiasmo. Los dos tenían hambre y decidieron comer en el patio de comidas del centro comercial cercano y comer algo de pollo, con Yami obviamente pagando, aunque Amai compró un refresco y muchos dulces. Yami asintió, observando el aura de Amai. Había estado brillando de alegría, y era algo hipnótica. Pocas veces había visto a alguien tan feliz. Lo más cerca que había visto era a Kei, pero incluso ella rara vez alcanzaba semejantes cotas. ¿Era este el poder de ser mentalmente estable? Mientras tanto, Amai seguía atiborrándose de dulces y bebiendo refresco, y cuando terminó de tragárselos todos, tembló y su rostro se contrajo de asco. Y Yami vio como su optimismo se desvanecía un poco. Yami frunció el ceño. ¿No te gustan los dulces? Ajá, Amai negó con la cabeza. Antes sí. Pero los comía tanto que ya no. Entonces, ¿por qué comprarlos? Preguntó Yami, con el rostro arrugado por la confusión. Ay. Tengo que comer un montón de azúcar para hacer mis dulces. Amai extendió la mano y abrió la palma, y entonces su mano empezó a brillar, mientras un caramelo amarillo salía de ella. Mira. Oh. Tienes que comer algo que no te guste para usar tu don, resumió Yami. Como yo. Amai inclinó la cabeza, confundida. Creía que tu don era ver las emociones de la gente. Yami negó con la cabeza. Es solo una parte. Sirve para más. Me permite crear monstruos. ¿Monstruos? Repitió Amai, aún confundida sobre a qué se refería Yami. Yami pensó que sería mejor mostrárselo. Entonces levantó las manos y dejó que el líquido negro que salía de su boca fluyera hacia sus manos ahuecadas. ¡Qué asco! Amai retrocedió un poco disgustada al ver ese acto tan asqueroso. La pequeña cantidad de líquido negro se acumuló en su mano, antes de cambiar de forma y color, hasta que se endureció y se convirtió en un pequeño escorpión Grimm, conocido como el acechador de la muerte. Amai se reclinó hacia atrás, mirando con asombro la pequeña cosa, acercándose lentamente cada vez más a ella. Sintiendo que ella estaba interesada en ello, Yami puso al Deathstalker sobre la mesa y le ordenó que se arrastrara hacia ella. La rubia pinchó a la criatura, acariciándola suavemente con el dedo. Es linda. Gruñó Yami, sin tener realmente una opinión al respecto. Tras jugar un rato con el Deathstalker, Amai recordó lo que Yami había dicho antes. Entonces para hacer esto también tienes que comer algo que no te gusta. Yami asintió. ¿Y qué es? ¿Verduras? ¿Mariscos? ¿Dulces? Adivinó Amai.
Sufrimiento, respondió Yami, para gran confusión de Amai. Cuando la gente siente emociones negativas, me los como. Así puedo hacer esto. ¿Malas emociones? ¿Tristeza, ira, celos y odio? Preguntó Amai con curiosidad. Yami asintió. Así que, cada vez que alguien se siente mal, eso te da fuerza, resumió Amai. Yami asintió una vez más, esta vez apartando la mirada de ella y bajándola al suelo, avergonzado. Lógicamente, sabía que no era culpa suya que Sudon hiciera eso, pero no podía evitar sentirse mal por aprovecharse del dolor ajeno. Simplemente lo hacía sentir, asqueroso por dentro. Hubo un breve período de silencio, y durante ese breve instante temió que Amai pensara menos de él. Pero luego ella dijo esto. Eres realmente genial, Yami. ¿Eh? Yami no esperaba esa respuesta. Él levantó la mirada y Amai le estaba sonriendo, con admiración en sus ojos. Tu don es, un poco, malvado, para ser sincero. Pero incluso así lo usas para el bien. Explicó Amai. Te harías mucho más fuerte si dejaras sufrir a la gente. Pero no lo hiciste. Los ayudaste y te debilitaste. Todo por ellos. Yo no creo que pueda ser un héroe. Mi don es débil y no soy muy valiente. Pero creo que a la gente le gustan los héroes, que priorizan a los demás sobre sí mismos. Creo que esa gente es genial. Y tú eres como ellos. ¿Soy como un héroe? Yami recordó de repente su conversación con Fu. Un don solo es malo si lo usas para ser malo. Tu don no hace sufrir a la gente. Toma su sufrimiento y lo usa para crear a Grimm. Si usas a tu Grimm para ayudar a la gente, simplemente estás tomando algo malo y convirtiéndolo en algo bueno. No entendía bien qué hacer en ese momento. Pensó que solo significaba que debía seguir esforzándose por ayudar a Izuku, pero quizás podía hacer más que eso. Mirando hacia atrás en esa situación, había muchas cosas que podría haber hecho si se lo hubieran permitido. Podría haber derrotado a ese villano, luego haber creado más Grimm para rescatar a todos y haber hecho todo eso él mismo. ¿Qué tipo de bien podría hacer con un ejército de criaturas diversas, que, en teoría, podrían ser diseñadas para ciertas situaciones? ¿Pero qué pasa con el dolor mental? ¿Podría ayudarme con eso? Bueno, él podía ver las emociones de las personas, tal vez podría ayudar a la gente con eso de alguna manera. ¿Ya terminaste de comer, Midoriya? Preguntó Amai. Quiero repartir más dulces antes de que oscurezca. Yami salió de sus pensamientos y asintió, mientras los dos tiraban su basura, antes de irse. XXXXXXXX. Una vez que ambos salieron del centro comercial, fueron a una variedad de lugares. Un refugio para personas sin hogar, un cementerio y varios otros lugares donde acudían personas tristes o asustadas. Después de terminar en su última ubicación, notaron que el sol comenzaba a ponerse. Deberíamos volver a casa, dijo Amai. Pronto oscurecerá. Yami asintió. Pensó que también debería empezar a volver a casa antes de que Izuku se preocupara aún más. Pero entonces notó algo cercano. Un manto de negatividad. Ni de lejos tan intenso como los géiseres. Pero aún así era bastante malo. Uno más. Por allá, dijo Yami, señalando un parque infantil muy cerca. Ah, ¿sí? ¿Alguien se siente mal por allá? Preguntó Amai. Bueno, supongo que podemos hacer uno más. Yami asintió y los dos se dirigieron al patio de juegos. Cuando llegaron allí, encontraron a dos niños, tal vez un poco mayores que ellos dos, pero no por mucho. Un niño más pequeño estaba de rodillas con una figura de acción de Aux frente a él. Estaba llorando y también tenía algunos moretones y la primera impresión. Y un chico más grande, mirándolo con una sonrisa cruel. Era bastante corpulento para su edad,
probablemente debido a su peculiaridad. El niño más grande levantó el pie y aplastó la figura de acción. ¡No! ¡Halcones!, gritó angustiado el niño más pequeño, con lágrimas corriendo por su rostro. Mírate. Llorando por un pedazo de plástico. Patético. Rió el chico más grande. Amai se quedó sin aliento ante el acoso que vio frente a ella, mientras Yami entrecerró los ojos, observando sus emociones. El niño más pequeño, obviamente, estaba lleno de miedo y tristeza, además de un poco de rabia. Pero el más grande estaba lleno de alegría, disfrutando de causarle dolor al niño indefenso que tenía delante. Igual que ese villano de antes. El chico más grande comenzó a acercarse al más pequeño, parecía que estaba a punto de comenzar a ponerse violento, y fue entonces cuando Yami decidió intervenir. Rak. Yami emitió un gruñido animal, llamando la atención de todos y sorprendiéndolos. Mientras el niño más grande se recuperaba de su shock, Yami usó esa corbata para interponerse entre los dos niños, mirando fijamente al mayor y viendo que el miedo se apoderaba de él. ¿Por qué?, ladró Yami. El chico se tambaleó hacia atrás con miedo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Yami agresivamente. ¿Por qué? ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó el chico, poniéndose agresivo de nuevo, intentando mantenerse firme, pero era evidente que seguía aterrorizado. Sal de aquí. Amai decidió que era el momento de intervenir, colocándose detrás de Yami y fulminando con la mirada al chico más grande. Ya casi es de noche. ¿No tienes que irte a casa? El chico abrió mucho los ojos y guardó silencio un minuto, antes de fruncirles el ceño. Ve bien. Diviértanse, perdedores. Y dicho esto, el muchacho se dio la vuelta, dudando por un momento, antes de alejarse, lentamente. Cuando el niño se fue, Amai centró su atención en el más pequeño. ¿Estás bien? El niño estaba a punto de hablar cuando Yami se giró y el niño le puso cara de pocos amigos. De repente, el niño más pequeño salió corriendo despavorido, huyendo antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Se fue antes de que pudiera darle un dulce, dijo Amai con un puchero decepcionado. Yami, por otro lado, miró hacia el chico más grande, que pronto estaría fuera de la vista. Siguiendo, dijo Yami mientras comenzaba a caminar hacia el acosador. ¿Siguiendo a quién?, preguntó Amai, caminando con Yami. ¿A ese matón? ¿Por qué? Tiene miedo. Mucho miedo, respondió Yami, con un toque de preocupación en su expresión normalmente estoica. Bueno, eres un poco aterrador de ver, admitió Amai, sintiéndose terrible por haber dicho eso a pesar de ser cierto. No me tiene miedo, explicó Yami. Cuando le dije que se fuera a casa, se asustó aún más. Mucho más. Le tiene miedo a casa. Amai miró al acosador con confusión y preocupación. ¿Por qué tiene miedo de volver a casa? Yami no respondió. No tardaron mucho en llegar a la casa del abusador. Era una casa pequeña, sin nada destacable. Totalmente modesta. Yami y Amai estaban escondidos en un arbusto cercano, viendo al acosador entrar en la casa, aparentemente lo más lentamente posible. ¿Qué estás viendo?, preguntó Amai. Yami observó la casa con atención, viendo las olas de la gente desde dentro. 3 personas. 2 adultos. Una mujer. Un hombre. Y el niño. La mujer y el niño están asustados. Muy asustados. Y el hombre está furioso, ve al niño, está aún más furioso, y el niño está más asustado, se está acercando al niño, de repente, los dos sintieron una mano sobre sus hombros. ¡Eap! Saltó Amai.
El primer instinto de Yami fue morder a quien quiera que fuera, y por suerte, la persona retiró la mano lo suficientemente rápido como para que no lo mordiera. Oye, dijo la persona, que resultó ser Hir. No muerdas a la gente, chaval. Madre mía. Eres tú. Dijo Yami al reconocerla. ¡Qué orejas tan raras! ¡Qué orejas tan raras! Dijo Hiro, ofendido. Soy Hiro. No me pongas apodos raros, chaval. ¿Conoces a esa persona? Preguntó Amai. Yami asintió. Es estudiante de la UA. Trabaja para papá. Por ahora. Corrigió Hir, antes de mirar a Yami con severidad. Hablando de tu padre, casi le provocas un infarto. De repente, Hiro se quedó en silencio, como si algo más hubiera atraído su atención, y miró hacia la casa del acosador. Pasó un momento antes de que Hiro diera un paso más cerca y levantara los auriculares hacia la casa. Después de un par de minutos, volvió a mirar a los dos niños. Quédense aquí, tengo que hacer unas llamadas. XXXXXXXXXXX. El sol había terminado de ponerse y el día se había convertido en noche cuando llegó la policía. Yami y Amai observaron, junto a Hiro, como un hombre, presumiblemente el padre del niño, era sacado de la casa esposado, luchando contra la policía que lo sujetaba en vano y maldiciendo en voz alta a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo arrestan? Preguntó Amai, con aspecto angustiado y confundido. Bueno, Hiro hizo una mueca mientras trataba de encontrar una manera de decir esto. Estaba lastimando a su hijo, dijo Yami, adelantándose. Abuso infantil. Maltrato infantil. Amai no parecía entender del todo qué era eso, pero captó una parte, y esa parte la horrorizó. Está bien. Ya se fue, la tranquilizó Hir rápidamente, pues no quería lidiar con un niño que lloraba en ese momento. Ya no puede hacerle daño a nadie. Amai no dijo ni una palabra, solo miró al niño y a su madre en la puerta, mientras veían cómo se llevaban a su abusador. XXXXXXXXXX. Después del incidente con la policía, finalmente llegó el momento de que los niños comenzaran a regresar a casa. Empezando con Amai. Después de caminar un poco, llegaron a la casa de la chica rubia. Era bastante grande. No demasiado grande, pero bastante grande. El hogar de una familia adinerada. Una vez que llegaron al patio delantero, fue cuando decidieron despedirse. Amai les hizo una reverencia cortés a Yami y Hir. Gracias por todo, Midoriya. Hoy estuvo bueno. Bueno, ayudamos a mucha gente, así que tiene que estar bien. ¿Verdad? Asintió Yami. Bien. ¿Sí? Estuvo bueno. Dijo Amai con más seguridad. Ay. Quiero darte esto. Amai luego sacó una pequeña tarjeta de su bolso y se la presentó a Yami, quien la tomó y le echó un vistazo. La tarjeta estaba escrita a mano con lápiz de color. Tenía la frase seamos amigos y caritas sonrientes a los lados. Y debajo había un número de teléfono, presumiblemente el de ella. Lindo. Pensó Hir, dando una pequeña sonrisa. Ese es mi número de teléfono, así que, puedes llamarme si quieres verme o hablar conmigo de nuevo. Dijo Amai, mirando a Yami con ojos esperanzados. Gracias. Yami se guardó la tarjeta en el bolsillo. Amigo. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Amai, mientras la alegría y la emoción la llenaban ante esa respuesta, y saltó de regreso a su puerta principal. Hiro y Yami se dieron la vuelta y comenzaron su viaje de regreso a la casa. Bueno, parece que tuviste un día muy ocupado. Espero que haya valido la pena, dijo Hi. Yami aún tenía algunas cosas que resolver, pero estaba completamente seguro de que su viaje había merecido la pena.
XXXXXXX, ¿tienes idea de lo preocupado que estaba?, dijo Izuku, sin gritar, pero sí muy alto. Al regresar a casa, Yami fue recibido inmediatamente por Izuku en las puertas, quien lo llevó rápidamente a su oficina para que pudieran hablar. Deberías habernos contado sobre esto, cariño. No le conviene a la salud de tu padre despertar con un niño desaparecido. Inko también estaba allí, queriendo asegurarse de que todo saliera bien. Lo siento. Yami se sintió un poco culpable. No se dio cuenta de que esto podría haber afectado negativamente la salud de Izuku. ¿En serio? ¿Por qué harías eso?, preguntó Izuku, apoyándose en su escritorio para mantenerse erguido. Necesitaba comprender a la gente, respondió Yami. No puedo hacer eso aquí. Este lugar es diferente. La expresión de Izuku se suavizó mientras asimilaba lo que decía su hijo. No es que no se diera cuenta de que lo provocó. Recordaba muy bien la conversación de ayer. Yami había visto un vistazo de un mundo cruel y necesitaba ver más. Y por lo que había oído en las noticias y el informe de Hiro, lo había visto. Izuku suspiró. Mira, lo entiendo. No puedes ver el mundo desde aquí. Pero la próxima vez, pregunta y ve con un guía. Es más seguro así. Yami asintió. Papá. Ese chico, que estaba siendo abusado. Estaba acosando a otro chico, y lo disfrutaba. ¿Por qué? Debería saber que era malo porque le pasó a él. Pero lo hizo. ¿Por qué? Izuku hizo una pausa, rodeó su escritorio y tomó asiento. Bueno, supongo que era cuestión de control. ¿Control?, repitió Yami confundido. Izuku asintió. Ese chico no sabía cómo procesar lo que le estaba pasando. Se sentía tan impotente e impotente. Así que, cuando lo acosaba, se sentía en control. Como si tuviera poder. Lo hizo sentir mejor por un momento. Pero no iba a solucionar nada, y al final, solo hizo que alguien más se sintiera mal. Entonces, si recibiera terapia, ¿no haría eso?, preguntó Yami. Quiero decir, si lo alejaste de su padre, entonces probablemente, respondió Izuku. Yami no respondió, simplemente se quedó sentado allí pensando. Tras darse cuenta de que Yami no iba a continuar, Izuku habló. Bueno, hiciste mucho bien allá. Y tengo la culpa de no haber establecido reglas para entrar en la ciudad. Así que no voy a ser demasiado duro contigo. Nada de desierto mañana, y no puedes volver a la ciudad durante 3 días. Yami hizo un leve puchero, no contento por perderse el postre, pero asintió, aceptando su castigo sin discutir. Ahora que lo hemos decidido. Izuku miró a su hijo. ¿Qué aprendiste ahí fuera? Aprendí lo que quiero hacer. Yami miró a Izuku a los ojos. Quiero ayudar a la gente que sufre. Quiero ser un héroe y un terapeuta. Hacer feliz a la gente. Izuku sonrió ante esa respuesta. Bueno, entonces, como tu padre, haré todo lo posible por apoyarte. Lo sé, dijo Yami. Gracias, te quiero, papá. HNGH. Izuku sintió que se le encogía el corazón y su rostro se arrugó, volviéndose poco atractivo a la vista. Papá. Yami se preocupó de que algo anduviera mal, pero estaba confundido por el aura extremadamente feliz que rodeaba a Izuku. No te asustes, cariño, eso es algo que le pasa a tu padre cuando está muy contento, lo tranquilizó Inko, tomando a Yami del hombro y sacándolo de la habitación. Ahora, dejémosle descansar un poco. Toda esta agitación de hoy no le hace bien a su salud. Está bien. Buenas noches, papá, dijo Yami. Buenas noches, hijo. Sonrió Izuku, recuperándose de la oleada de alegría que sintió hacía un momento. Y con eso, Yami e Inko salieron de la habitación. Abuela, dijo Yami,
mirando a Inko mientras caminaban. ¿Quieres ir a un sitio más antes de dormir? Eri se estaba preparando para ir a la cama, ya se había puesto el pijama y estaba a punto de meterse en su cama, cuando de repente fue interrumpida. Toc, toc, toc. ¿Eh? Eri miró la puerta confundida. ¿Quién estaría llamando a su puerta a estas horas? ¿Kei? No sería la primera vez que le organiza una pijamada a altas horas de la noche. Kiba solía estar activa por la noche. Ella abrió la puerta y, para su sorpresa, era Yami. Yop. Eri se sorprendió al ver a Yami abrazarla de repente. De repente. ¿Eh? Eres una buena niña. Y todos te queremos, le dijo Yami. ¿Eh? El rostro de Eri se sonrojó, pues no estaba lista para recibir elogios, ni de Yami ni de nadie. Gracias. Yami miró fijamente a Eri. Había pasado por mucho y probablemente era como una de esas personas con géiseres de negatividad. Y ahora aquí estaba. Feliz, aunque un poco avergonzada. Lo mismo podría decirse de casi todos los niños de esta casa. Podrían haber acabado como los de afuera. Su padre había hecho tanto y continuaría haciendo tanto por aún más niños. Y pronto sería su turno de hacer feliz a la gente. Bueno, con esto termina este pequeño arco argumental. Pasará un tiempo hasta el siguiente. Ama aparecerá de vez en cuando. De todos modos, por favor revísalo y ten un buen día.